¿Sabías que los nazis utilizaron una droga para potenciar la agresividad y la resistencia de sus soldados? Una droga tan poderosa que, en lugar de mejorar la moral, terminó destruyendo a muchos de ellos por dentro. ¿Qué pasaría si te dijera que esta droga no es heroína ni cocaína, sino algo completamente diferente y más accesible en su momento? Algo que, en su época, muchos consideraban como la droga del ejército nazi. Hoy, en Alma de Guerra, vamos a desentrañar el lado más oscuro de la historia de la Segunda Guerra Mundial. Un lado que involucra no solo a soldados luchando en batallas épicas, sino también el consumo de una droga tan peligrosa que cambiaría el curso de la guerra y las vidas de los que la tomaron. La metanfetamina, un compuesto que parece sacado de una película de ciencia ficción, jugó un rol mucho más grande de lo que imaginamos. Y en este vídeo, no solo te vamos a contar cómo fue utilizada por los nazis, sino también cómo afectó la salud, la mente y la moral de los soldados. Si te interesa conocer estos secretos oscuros de la historia, no olvides suscribirte y darle like al vídeo para que sigas con nosotros en esta increíble serie. ¿Estás listo para descubrir lo que el Tercer Reich no quería que supieras? La historia oculta de la metanfetamina. En los años previos a la Segunda Guerra Mundial, la metanfetamina se comercializaba bajo el nombre comercial Pervitin, y se promocionaba como una solución para la fatiga y el bajo rendimiento. Era un medicamento milagroso, en especial para los soldados que debían estar siempre alerta y listos para actuar rápidamente. Los efectos inmediatos eran sorprendentes. Les ayudaba a mantenerse despiertos, enfocados y con más energía durante horas. Pero la historia de la metanfetamina no terminó ahí. Los nazis, siempre obsesionados con la eficiencia, encontraron en ella una herramienta perfecta para maximizar el rendimiento de sus soldados. En lugar de simplemente usarla como un medicamento, comenzaron a distribuirla en masa a las tropas. El uso de la droga aumentó exponencialmente con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Lo que comenzó como una droga diseñada para aumentar la productividad rápidamente se convirtió en un problema mucho mayor. La metanfetamina comenzó a formar parte del equipo esencial de cualquier soldado nazi. En 1940, se distribuyeron más de 35 millones de dosis a las tropas alemanas. Si te está sorprendiendo hasta aquí, imagina lo que viene. Si no te has suscrito todavía, ahora es el momento. Hazlo ya. Sección 2. La metanfetamina en el ejército nazi. La metanfetamina era utilizada principalmente para mantener despiertos a los soldados durante largas jornadas. Pero no solo era utilizada por los soldados en el campo de batalla, sino también por los pilotos de la Luftwaffe, quienes usaban la droga para mantenerse alertas durante sus bombardeos nocturnos. Durante las primeras fases de la guerra, los soldados alemanes tomaban varias dosis de metanfetamina para aguantar las largas marchas y las intensas batallas sin descanso. Muchos informes de la época cuentan cómo algunos soldados de la Wehrmacht no dormían durante días, sin mostrar signos evidentes de fatiga. Pero a un precio muy alto. Aunque la metanfetamina aumentaba la agresividad, la resistencia y la capacidad de concentración, su consumo a largo plazo causaba efectos devastadores. Muchos de los soldados que tomaron la droga durante meses experimentaron paranoia, ansiedad extrema, y algunos incluso perdieron la capacidad de pensar con claridad. Además de los efectos psicológicos, la metanfetamina afectaba seriamente el sistema cardiovascular y nervioso. Los soldados perdían su apetito, su capacidad para descansar, y en muchos casos, sufrían de insomnio severo y alucinaciones. ¿Sorprendido por lo que hacían los nazis con sus tropas? Si te está gustando el contenido, no olvides darle like al vídeo y suscribirte al canal para más historias impactantes. Los efectos secundarios devastadores. Aunque la droga daba resultados inmediatos, su abuso fue terrible. La metanfetamina no solo ayudaba a los soldados a mantenerse despiertos, sino que aumentaba su agresividad y su resistencia física, incluso más allá de lo que su cuerpo podía soportar. Sin embargo, después de la euforia inicial, venía la caída. A largo plazo, la droga afectaba la salud mental y física de los soldados de forma irreversible. Los que tomaban metanfetamina con regularidad comenzaban a sufrir efectos secundarios graves. Insomnio crónico, agresividad descontrolada, paranoia y, en algunos casos, delirios psicóticos. Las consecuencias no solo se veían durante la guerra, sino que muchos de estos soldados pasaron el resto de sus vidas luchando con problemas de salud mental y dependencias. Y no era solo una cuestión de adicción. La metanfetamina, al afectar el sistema nervioso central, causaba un agotamiento extremo, haciendo que los soldados se volvieran más vulnerables a lesiones y enfermedades. Si todo esto te parece impactante, haz clic en el botón de me gusta y suscríbete para seguir conociendo más secretos de la historia. Pero la historia de la metanfetamina no terminó ahí. Los nazis,
Siempre obsesionados con la eficiencia, encontraron en ella una herramienta perfecta para maximizar el rendimiento de sus soldados. En lugar de simplemente usarla como un medicamento, comenzaron a distribuirla en masa a las tropas. El uso de la droga aumentó exponencialmente con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Lo que comenzó como una droga diseñada para aumentar la productividad rápidamente se convirtió en un problema mucho mayor. La metanfetamina comenzó a formar parte del equipo esencial de cualquier soldado nazi. En 1940, se distribuyeron más de 35 millones de dosis a las tropas alemanas. Si te está sorprendiendo hasta aquí, imagina lo que viene. Si no te has suscrito todavía, ahora es el momento. Hazlo ya. Sección 2. La metanfetamina en el ejército nazi. La metanfetamina era utilizada principalmente para mantener despiertos a los soldados durante largas jornadas. Pero no solo era utilizada por los soldados en el campo de batalla, sino también por los pilotos de la Luftwaffe, quienes usaban la droga para mantenerse alertas durante sus bombardeos nocturnos. Durante las primeras fases de la guerra, los soldados alemanes tomaban varias dosis de metanfetamina para aguantar las largas marchas y las intensas batallas sin descanso. Muchos informes de la época cuentan cómo algunos soldados de la Wehrmacht no dormían durante días, sin mostrar signos evidentes de fatiga. Pero a un precio muy alto. Aunque la metanfetamina aumentaba la agresividad, la resistencia y la capacidad de concentración, su consumo a largo plazo causaba efectos devastadores. Muchos de los soldados que tomaron la droga durante meses experimentaron paranoia, ansiedad extrema, y algunos incluso perdieron la capacidad de pensar con claridad. Además de los efectos psicológicos, la metanfetamina afectaba seriamente el sistema cardiovascular y nervioso. Los soldados perdían su apetito, su capacidad para descansar, y en muchos casos, sufrían de insomnio severo y alucinaciones. ¿Sorprendido por lo que hacían los nazis con sus tropas? Si te está gustando el contenido, no olvides darle like al vídeo y suscribirte al canal para más historias impactantes. Los experimentos en los campos de concentración. Pero el abuso de metanfetamina no se limitaba solo a los soldados. En los campos de concentración, los nazis realizaron experimentos con esta droga en prisioneros humanos. Los nazis comenzaron a experimentar con la metanfetamina en los prisioneros de los campos de concentración, buscando respuestas sobre cómo maximizar la resistencia humana. Estos experimentos fueron brutales y deshumanizantes. Los prisioneros eran forzados a consumir la droga y luego se les sometía a condiciones extremas, como la privación de alimentos y la falta de sueño, para ver cuánto tiempo podían resistir sin colapsar. Los médicos nazis, algunos de ellos verdaderos psicópatas, utilizaron la metanfetamina no solo como una forma de controlar a los soldados, sino también como una herramienta para sus experimentos macabros. Trataron de manipular la psique humana para ver hasta dónde podían llegar con un ser humano, antes de que el cuerpo o la mente se rompieran por completo. Este detalle macabro de la historia seguramente te ha dejado sin palabras. Si quieres que sigamos profundizando en más secretos oscuros. El legado oscuro de la metanfetamina. Tras la derrota de la Alemania nazi, la metanfetamina y otras drogas similares continuaron siendo utilizadas, no solo en el ámbito militar, sino también en la medicina y, más tarde, en la cultura de las drogas recreativas. La metanfetamina moderna, que hoy conocemos como crystal meth, tiene sus raíces en aquellos primeros experimentos y usos militares. El legado de la metanfetamina, nacido en la Segunda Guerra Mundial, sigue destruyendo vidas hoy. Aunque los efectos de la droga son bien conocidos hoy en día, la historia de cómo comenzó a usarse, especialmente en el contexto de la guerra, sigue siendo un aspecto oscuro y olvidado de la historia moderna. Si te parece increíble que algo tan devastador siga afectando al mundo hoy en día, comparte el vídeo. Hoy hemos aprendido algo aterrador. Cómo una simple droga cambió el curso de la historia y dejó cicatrices profundas que aún nos afectan. Pero la verdadera pregunta es, ¿estamos aprendiendo de los errores del pasado? El uso de metanfetamina por parte del régimen nazi no solo afectó a la guerra en sí, sino que dejó un legado de sufrimiento que perdura. Hoy, cuando miramos atrás, no solo vemos a los soldados agotados y a las víctimas de los campos de concentración, sino también a aquellos que, en su búsqueda de poder, arrastraron a una nación entera a la oscuridad. La historia nos recuerda la fragilidad de la humanidad. Y el precio que muchos pagaron por la guerra fue más alto de lo que cualquiera podría imaginar. Si te ha impactado este relato oscuro de la historia, no olvides darle like y suscribirte al canal Alma de Guerra. Mantente alerta, porque siempre estamos desentrañando los secretos más oscuros de la guerra. La conexión de la metanfetamina con la psicología nazi. Si pensabas que el uso de la metanfetamina en la guerra era solo un tema de estrategia militar, es hora de profundizar más.
La conexión entre la droga y la psicología del régimen nazi fue más compleja de lo que se podría imaginar. Los nazis no solo se enfocaban en mejorar el rendimiento físico de sus soldados, sino que también querían controlar la psique humana. La metanfetamina, por sus efectos alucinógenos y estimulantes, ayudaba a crear una mentalidad de resistencia extrema. Los soldados, al tomarla, no solo sentían que podían seguir luchando sin descanso, sino que también empezaban a desarrollar una mentalidad más agresiva, una especie de superioridad alimentada por la droga. Pero, ¿por qué los nazis se interesaron tanto en controlar la mente de sus soldados? La respuesta está en la ideología. Adolf Hitler y sus seguidores creían en la creación de un superhombre alemán, un soldado que no se detuviera ante nada, ni siquiera ante su propio agotamiento. Este superhombre debía ser capaz de hacer cualquier cosa, por más inhumana que fuera, sin mostrar signos de debilidad. Y la metanfetamina, con sus poderosos efectos estimulantes, fue vista como la herramienta perfecta para lograrlo. Al principio, la droga parecía tener el efecto deseado. Soldados más despiertos, más agresivos y más dispuestos a continuar luchando sin importar las bajas. Pero a medida que el tiempo pasaba y el abuso de la droga se expandía, los resultados no fueron los que esperaban. Los soldados no solo se volvieron adictos, sino que también comenzaron a mostrar signos de trastornos mentales. La paranoia, la ansiedad y la agresividad extrema comenzaron a descontrolarse. Lo que comenzó como una solución perfecta para los nazis terminó siendo un arma de doble filo. Si te está sorprendiendo lo que estás escuchando, la caída del Tercer Reich y el impacto de la metanfetamina en los soldados derrotados. Con el final de la Segunda Guerra Mundial, el Tercer Reich se desplomó. Pero lo que no terminó con la caída del régimen fue el sufrimiento de los soldados que habían sido parte de esa máquina de guerra. Muchos de ellos regresaron a sus hogares, pero no como los héroes que sus superiores habían prometido, sino como hombres rotos, tanto física como mentalmente. Los veteranos que regresaban a casa, a menudo con cicatrices invisibles, se enfrentaban a una realidad devastadora. La dependencia de la metanfetamina se había apoderado de ellos. Algunos nunca lograron deshacerse de la adicción, mientras que otros lucharon contra sus demonios internos durante el resto de sus vidas. La metanfetamina les había dado la capacidad de resistir lo impensable, pero a costa de su salud mental y física. El impacto de la droga no solo afectó a los soldados, sino también a la sociedad alemana en general. Al regresar a un país derrotado, muchos de estos hombres con adicciones, traumas y trastornos mentales fueron testigos de una Alemania en ruinas. La metanfetamina no solo había afectado su capacidad de luchar, sino que también destruyó sus vidas después de la guerra. Los trastornos postraumáticos que experimentaron fueron intensificados por las secuelas de la droga. Este escenario no solo afectó a los soldados, sino también a sus familias, que tuvieron que lidiar con hombres profundamente cambiados, tanto física como emocionalmente. El regreso a la normalidad nunca fue fácil, y la sombra de la metanfetamina y sus efectos perduró durante años. A través de la historia, hemos aprendido muchas lecciones, pero la historia de la metanfetamina en la Segunda Guerra Mundial nos ofrece una lección clara. El abuso de sustancias, aunque pueda parecer un atajo en tiempos de desesperación, puede tener consecuencias desastrosas, tanto para los individuos como para las sociedades. La metanfetamina fue utilizada en un intento de crear una superioridad física y mental en los soldados alemanes, pero lo que realmente logró fue destruir vidas, exacerbar el sufrimiento y contribuir a la locura del conflicto. Aquellos que se beneficiaron de sus efectos inmediatos acabaron pagando un precio elevado por la euforia temporal. Hoy en día, vemos los efectos devastadores de las drogas y las adicciones en nuestra sociedad. El consumo de metanfetamina, aunque más común en los contextos urbanos y no en las guerras, sigue destruyendo vidas. La historia de su uso por parte de los nazis debería servirnos como un recordatorio de los peligros de buscar soluciones rápidas a problemas complejos. Es esencial entender que, aunque las drogas pueden ofrecer una sensación de poder y control en el corto plazo, lo que realmente se pierde es la humanidad, la salud y el bienestar a largo plazo. El legado de la metanfetamina en la posguerra. La historia de la metanfetamina no termina con la caída del Tercer Reich. Después de la derrota de la Alemania nazi, los efectos de la droga no solo dejaron huella en los soldados, sino también en el resto del mundo. La producción de metanfetamina durante la guerra, aunque se detuvo con la rendición de Alemania, había dejado un legado oscuro. Los nazis no fueron los únicos en aprender los efectos poderosos de la metanfetamina. A medida que la posguerra se desarrollaba, las naciones aliadas comenzaron a entender la magnitud de los experimentos y los impactos de la metanfetamina. Los científicos e investigadores de Estados Unidos,
Por ejemplo, se interesaron en los efectos de las drogas utilizadas por los nazis. Algunos de los experimentos realizados durante la Segunda Guerra Mundial se convirtieron en un área de estudio para futuras aplicaciones militares y, a su vez, para la industria farmacéutica. Uno de los aspectos más aterradores de la metanfetamina es cómo puede moldear no solo el cuerpo, sino también la mente. Después de la guerra, algunos de los soldados que regresaron a casa no solo enfrentaron problemas de salud mental derivados del consumo, sino que también estuvieron expuestos a un país destruido, lo que agudizó aún más su sufrimiento. Sin embargo, la verdadera tragedia es que, después de la guerra, la metanfetamina continuó circulando por el mundo en manos de los traficantes y criminales. Los nazis pudieron haber abandonado su uso masivo de la droga, pero otros países comenzaron a sufrir las consecuencias de su fabricación y distribución, que no solo se limitaba a Alemania, sino que se extendía a países de todo el mundo. Este legado oscuro tuvo un impacto duradero en la sociedad en general. Desde su aparición como una solución para la guerra hasta convertirse en una epidemia de adicciones, la metanfetamina sigue dejando un rastro de destrucción en su camino. Si te está sorprendiendo cómo la metanfetamina continuó su viaje después de la Segunda Guerra Mundial, no olvides suscribirte al canal y dar like para que más personas se enteren de esta historia oscura que cambió el curso de la historia. La industria farmacéutica y el futuro de la metanfetamina. Muchos no saben que la metanfetamina fue originalmente desarrollada en 1919 por un químico japonés llamado Nagai Nagayoshi. Pero lo que quizás sorprenda aún más es cómo una droga creada en los primeros años del siglo XX terminó siendo un componente clave en los arsenales de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. El uso de la metanfetamina en tiempos de guerra por parte de los nazis abrió un campo oscuro para la industria farmacéutica. Aunque la droga fue originalmente destinada a tratar afecciones como la narcolepsia o el trastorno de déficit de atención, la comercialización de la metanfetamina a nivel global también empezó a tomar un giro peligroso. A medida que las décadas pasaban, la droga se empezó a distribuir de manera ilegal, lo que resultó en un auge de la adicción en varias partes del mundo. Hoy en día, la metanfetamina es una de las drogas más destructivas en términos de adicción, y el mercado negro sigue prosperando. Lo que comenzó como un experimento en un contexto militar en Alemania, se ha convertido en un fenómeno global. La historia de la metanfetamina y su conexión con la Segunda Guerra Mundial no es solo un capítulo oscuro del pasado, sino también una advertencia de lo que puede suceder cuando las drogas se combinan con intereses políticos y militares. En el caso de los nazis, la metanfetamina no solo fue una herramienta de guerra, sino también un ejemplo de cómo las drogas pueden ser utilizadas para manipular a las masas y destruir a los individuos. La cuestión es, ¿qué hemos aprendido de todo esto? ¿Realmente hemos entendido los efectos de las sustancias como la metanfetamina en nuestra sociedad actual? La metanfetamina y el ciclo de la guerra. No podemos hablar de la metanfetamina sin hablar de su relación con el ciclo perpetuo de la guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial, la metanfetamina proporcionó a los nazis una ventaja que pensaron que les aseguraría la victoria. Pero en lugar de eso, lo que logró fue hacer que los soldados fueran más vulnerables, menos humanos y, en última instancia, más susceptibles al fracaso. Esto abre una reflexión sobre el precio de la guerra misma. Las guerras no solo destruyen ciudades y pueblos, sino también las mentes y cuerpos de los soldados. La metanfetamina, aunque una solución temporal para la falta de energía y enfoque, mostró lo peligrosa que puede ser una dependencia a largo plazo, no solo de las sustancias, sino también de las guerras que parecen interminables. Si un conflicto histórico nos ha dejado una lección, es que las guerras nunca terminan para quienes las libran. El regreso a casa de los veteranos de guerra, muchos de ellos adictos a la metanfetamina, es solo un pequeño ejemplo de cómo los efectos de las drogas y la violencia se propagan mucho después de que los combates cesan. En lugar de hacer héroes invencibles, lo que logran es destruir vidas de manera más silenciosa y duradera. Las consecuencias psicológicas y sociales de la metanfetamina en los soldados nazis. La metanfetamina no solo alteraba el cuerpo de los soldados, sino que también tenía efectos devastadores en su mente. En medio de la desesperación y la brutalidad de la guerra, la droga ofreció a los soldados nazis una sensación temporal de invulnerabilidad. Sin embargo, este subidón de energía tenía un precio muy alto. El uso prolongado de metanfetamina tiene efectos devastadores en el cerebro. Los soldados que se vieron expuestos a la droga durante largos periodos comenzaron a sufrir de paranoia, ansiedad extrema y alucinaciones. Algunos de los efectos psicológicos que más se notaron fueron la alteración del juicio y el deterioro de las habilidades cognitivas, lo que llevó a una mayor brutalidad en el campo de batalla. Pero, lo peor no terminó con la caída de los nazis.
Muchos de estos soldados sobrevivientes regresaron a una Alemania devastada y fueron incapaces de dejar atrás los efectos de la droga. Las secuelas psicológicas fueron profundas. Había quienes se sentían completamente desorientados, incapaces de adaptarse a la vida después de la guerra. Algunos cayeron en el abuso crónico de otras drogas, tratando de mitigar el vacío que dejó la metanfetamina en sus cuerpos y mentes. Imagina el nivel de daño que una droga como la metanfetamina podía causar a nivel social. Un soldado que regresa de la guerra, con su juicio alterado y su salud mental deteriorada, se convierte en una persona difícil de integrar a una sociedad que también estaba tratando de sanar. Las consecuencias fueron inmediatas, y la metanfetamina dejó una huella en la vida social, no solo de los soldados, sino también de sus familias. La metanfetamina no solo destruyó a quienes la consumieron, sino también a las generaciones que siguieron. Muchos de estos soldados, después de la guerra, vivieron con trastornos de estrés postraumático, TEPT, incapaces de encontrar paz en un mundo que ya no reconocían. Esto nos lleva a la pregunta: ¿cómo la metanfetamina pudo haber influido en la psicología colectiva de toda una nación después de la derrota de los nazis? Y es que, lo que comenzó como un experimento militar, más tarde se transformó en una epidemia social que afectó a miles de familias y generaciones enteras, lo que plantea un dilema moral. ¿Hasta qué punto la guerra y el abuso de sustancias como la metanfetamina pueden alterar para siempre la estructura social de una nación? Avancemos rápido hasta nuestros días. Aunque la Segunda Guerra Mundial terminó hace décadas, el impacto de la metanfetamina no se ha desvanecido. En la actualidad, podemos ver cómo las drogas como la metanfetamina siguen siendo un problema global, pero con raíces profundas en historias como esta. La metanfetamina continúa siendo una de las sustancias más destructivas en muchas culturas de guerra modernas. En los conflictos armados contemporáneos, se sigue utilizando para mantener a los soldados alertas y despiertos durante periodos extendidos de combate. Aunque las tecnologías han cambiado y los métodos de guerra también, el ciclo del abuso de sustancias no parece haberse detenido. En muchos países, los conflictos armados continúan siendo un caldo de cultivo para el abuso de drogas. Las fuerzas militares de algunas naciones, conscientes de los efectos estimulantes de la metanfetamina, recurren a su uso para mejorar el rendimiento de sus soldados. Esto plantea una grave pregunta ética. ¿Realmente estamos aprendiendo de los errores del pasado, o estamos condenados a repetirlos? Además, el tráfico de metanfetamina sigue siendo una de las actividades criminales más lucrativas en el mundo, y las rutas de producción y distribución están cada vez más conectadas con zonas de conflicto, donde la demanda de las drogas se incrementa. La paradoja es clara. Mientras que la metanfetamina fue una herramienta utilizada por los nazis para controlar y manipular a los soldados, en la actualidad, sigue siendo utilizada para el mismo propósito, pero ahora en contextos completamente distintos, como la guerra del narcotráfico. Hoy, la metanfetamina sigue alimentando las guerras, pero en un contexto totalmente diferente. Los carteles de drogas que operan en lugares como América Latina y el sudeste asiático están armados con las mismas herramientas de poder que los nazis alguna vez utilizaron. Sustancias para controlar mentes y cuerpos y prolongar el ciclo de violencia. Cuando la Segunda Guerra Mundial terminó, Alemania quedó sumida en la ruina, pero lo que muchos no sabían era que la metanfetamina, una de las armas ocultas de los nazis, seguiría propagándose en todo el mundo, mucho después de la caída del Tercer Reich. La metanfetamina ya no era solo un recurso militar, se había transformado en un fenómeno global. Durante la guerra, su uso estuvo enfocado en los soldados, pero con el paso de los años, la droga comenzó a filtrarse en otros segmentos de la sociedad, dejando una huella profunda en generaciones posteriores. Pero, ¿qué pasó después de la guerra? Alemania fue ocupada por las fuerzas aliadas y, poco después, los esfuerzos por reconstruir el país comenzaron. Pero la metanfetamina, que había sido tan común entre los soldados alemanes, no desapareció con la caída del Tercer Reich. De hecho, comenzó a extenderse hacia otras partes del mundo. La industria farmacéutica japonesa, que durante la guerra había sido aliada de los nazis, continuó fabricando metanfetamina, y el consumo de esta droga se disparó en países como Estados Unidos, Japón y algunas naciones europeas. La metanfetamina encontró un lugar en la sociedad civil. Se comenzó a comercializar como un fármaco para tratar el cansancio y la depresión. En los años 50 y 60, la metanfetamina era recetada a miles de personas en el mundo occidental, especialmente a soldados, trabajadores y mujeres que necesitaban un impulso de energía. Se vendía en forma de píldoras y fue promovida como un remedio milagroso para una variedad de problemas, desde la fatiga hasta la obesidad. Sin embargo,
A medida que pasaron los años y la sociedad comenzó a comprender mejor los efectos secundarios de la metanfetamina, su uso empezó a verse con escepticismo. El problema de la metanfetamina no era solo el hecho de que alteraba el cuerpo y la mente, sino cómo los gobiernos y las corporaciones se vieron involucrados en su distribución y normalización. En Estados Unidos, la metanfetamina fue una de las drogas más comunes entre los soldados durante la Guerra de Vietnam. A lo largo de la década de 1960 y 1970, la metanfetamina continuó su expansión, y las redes de distribución de drogas se formaron a nivel global. La influencia de la droga, que comenzó en los campos de batalla de Europa, ya estaba dando forma a las dinámicas sociales en muchas otras partes del mundo. Hoy en día, la metanfetamina sigue siendo una de las drogas más consumidas en todo el mundo, y su relación con la guerra, la manipulación mental y el control sigue siendo un tema de debate en la sociedad moderna. La historia de la metanfetamina no termina en la Segunda Guerra Mundial ni en los años posteriores. En las últimas décadas, el mundo ha librado una guerra contra las drogas, pero en muchas ocasiones, parece que no se avanza. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que después de todo lo que sabemos sobre las consecuencias devastadoras de las drogas, sigan siendo tan accesibles y mortales? El ciclo de producción, distribución y consumo de metanfetamina sigue presente, alimentado por intereses económicos y políticos que se benefician de su existencia. Las guerras contra las drogas, tanto en el sudeste asiático como en América Latina, han sido ineficaces a la hora de erradicar la metanfetamina y otras sustancias. Parece que las lecciones de la historia no han sido aprendidas. Desde los laboratorios de producción en las montañas de Tailandia y Myanmar hasta las operaciones de tráfico en México y los Estados Unidos, la metanfetamina sigue alimentando conflictos, corrupción y violencia. Además, la metanfetamina no solo está vinculada a conflictos armados, sino también a la crisis de salud pública en países desarrollados. ¿Cómo ha llegado a este punto? En Estados Unidos, por ejemplo, la epidemia de metanfetamina sigue siendo una de las mayores amenazas a la salud pública, afectando a comunidades enteras y costando miles de vidas cada año. Pero más allá de la crisis de salud, hay una pregunta aún más profunda que debemos considerar. ¿Cómo podemos romper este ciclo de violencia y destrucción que comenzó con los nazis y que aún sigue envenenando sociedades enteras? La historia que hemos recorrido juntos hoy ha sido una de las más oscuras que jamás imaginamos. Desde las trincheras de la Segunda Guerra Mundial hasta los rincones más oscuros de la mente humana, la metanfetamina ha dejado un rastro de destrucción, manipulación y desesperación. Pero, ¿sabemos realmente todo lo que está detrás de esta historia? ¿Entendemos las lecciones que debemos aprender de ella? Quizás la historia de la metanfetamina nos hable no solo de lo que ocurrió en el pasado, sino también de lo que estamos viviendo hoy. De los ciclos de adicción, de las guerras invisibles que seguimos librando, de los intereses que se ocultan en las sombras, controlando las vidas de millones de personas sin que sepamos realmente qué está ocurriendo. Pero no olvidemos algo: nuestra historia no está escrita. Cada uno de nosotros tiene el poder de aprender del pasado, de entender lo que sucedió hoy, tal vez, evitar repetir los mismos errores. Este no es solo un relato sobre la Segunda Guerra Mundial o la metanfetamina. Es una lección que nos invita a reflexionar sobre el poder, la manipulación y la responsabilidad que tenemos como sociedad. Y es que, aunque este capítulo oscuro de la historia pueda parecer lejano, no está tan lejos de nosotros. Hoy seguimos luchando contra adicciones, contra el abuso de poder, contra los mismos demonios que los nazis desataron durante su tiempo. La historia está llena de momentos que debemos recordar, porque como bien sabemos, aquellos que olvidan el pasado están condenados a repetirlo. Así que, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Cómo podemos salir del ciclo de oscuridad que nos arrastra? La respuesta está en nuestras manos. Está en cómo decidimos enfrentar nuestros demonios, en cómo elegimos informarnos, aprender y cambiar el rumbo de las futuras generaciones. En Alma de Guerra, siempre buscamos no solo conocer el pasado, sino comprenderlo, para que juntos podamos avanzar hacia un futuro mejor. Y si esta historia te ha dejado una huella, si al menos te ha hecho cuestionarte algo, entonces no olvides suscribirte. Dale like a este video si has aprendido algo nuevo y, sobre todo, si compartes la visión de que conocer nuestra historia nos permite no solo entender el presente, sino también transformar el futuro. Porque en el alma de cada guerra, hay una lección esperando ser aprendida. Y en el alma de cada ser humano, hay una fuerza capaz de cambiar el mundo. Este no es el final, este es solo el principio de un camino que juntos debemos recorrer. Si algo de esto resonó en ti, si sentiste la necesidad de despertar, actuar y aprender más, entonces bienvenido a Alma de Guerra. Aquí no solo te contamos historias,
sino que buscamos despertar el poder que tienes para cambiar la historia. Recuerda, el conocimiento es poder, y el poder es nuestra mejor arma. Nos vemos en el próximo vídeo, porque la guerra por el conocimiento nunca termina.